No seas tú mismo, bajo el subtítulo Apuntes sobre una generación fatigada, es un libro de Eudald Spluga, licenciado en Filosofía y máster en Comunicación y Estudios Culturales, español de origen catalán. En este libro, publicado por Editorial Planeta en 2021, Spluga aborda el fenómeno de la fatiga contemporánea, desmitificando que se trate de un problema propio de la generación millennial, ya que la fatiga es una característica que nos alcanza a todos. Relacionar a la fatiga con la generación millennial es parte de los habituales tópicos mediáticos con los que se la caracteriza, como generación selfie o generación smartphone, a partir de lo cual una variopinta cantidad de analistas hablan de la deriva de nuestra juventud, como si los dispositivos tecnológicos fueran responsables de una debacle cultural. Por supuesto que no se puede prescindir de las nuevas tecnologías para analizar la subjetividad de las generaciones nacidas a fines del siglo XX, ya que para los millennials la tecnología es una fabulosa interfaz que vincula el mundo material y el mundo algorítmico. Pero es un error suponer que las nuevas generaciones viven escindidas entre un mundo online y un mundo offline. La tecnología es social y la sociedad es tecnológica, dice Helen Hester, por lo cual reducir el debate generacional a la adicción hiperactiva a las redes o a cualquier otra distopía digital es una manera de empobrecer la discusión. Verdaderamente, la pobreza energética o la falta de vivienda son fenómenos más característicos de la generación millennial que Pokémon Go. Porque si el progreso tecnológico es esencial para caracterizar a los millennials, no se debe a los filtros de Instagram o a los memes, sino que se debe a que estas tecnologías nos permiten ser más eficientes y productivos durante más horas y con mayor flexibilidad. Anne Helen Peterson opta por llamar a la generación millennial como generación quemada, y esta definición se sitúa muy cerca de la verdad. Las nuevas tecnologías han expandido los límites de nuestras tareas laborales hasta hacerlas penetrar en nuestro mundo privado, hasta el último rincón de nuestra existencia. Lejos de reducirse, con cada avance tecnológico, las horas de trabajo han aumentado grotescamente, impulsada por la idea de ser empresarios de nosotros mismos. Una explicación simplista nos dice que las nuevas tecnologías son las causantes de casi todos los males de las nuevas generaciones. Pero mejor sería observar la marea de libros sobre vivir low cost, técnicas de marketing, coaching varios, eficacia y gestión de la vida, para establecer con claridad cuáles son las verdaderas causas de nuestros problemas. Tanto las aplicaciones como los libros son herramientas. La pregunta es, ¿herramientas para qué? Estamos frente a una narrativa cultural hegemónica, un nuevo espíritu del capitalismo, basado en la idea de la autoexplotación, sintetizado en la frase, amar lo que hacemos, hacer lo que amamos. Por eso, debemos hablar de la fatiga como un factor esencial de nuestro tiempo, sin reducirlo al problema de una generación. Esto supone conjugar los discursos tardocapitalistas en un contexto trabajocéntrico de gran precariedad. En los 90, Alan Ehrenberg publicó el libro La fatiga de uno mismo, donde aborda la depresión como el malestar íntimo de las sociedades occidentales. Para Ehrenberg, el neoliberalismo abandona el sistema vertical disciplinario para instaurar un modelo horizontal que incita a la autonomía y la iniciativa personal, sintetizado en la idea de ser uno mismo. La docilidad y la obediencia de la disciplina del siglo XX son reemplazados por la dinámica del emprendimiento, que traslada la lógica capitalista a todas las esferas de nuestra existencia. Y en este escenario es que aparece el deprimido,
que es quien no está a la altura de este modo de vida, agotado de haberse convertido en sí mismo. Byung-Chul Han continúa la idea de Ehrenberg en La sociedad del cansancio, pero lo critica por pasar por alto la violencia sistémica de la sociedad de rendimiento. Para Han, lo que provoca la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la presión sistémica por el rendimiento. Con esta perspectiva, la fatiga deja de ser una patología particular para convertirse en una condición estructural del capitalismo tardío. Debemos observar a la fatiga entonces no como una invitación a la desconexión de las redes o al retiro espiritual, ni tampoco como el cansancio orgulloso de un trabajador. La idea es observar la fatiga como un estado de postración que bloquea, interrumpe y quiebra al discurrir cotidiano. A partir de esta premisa, Spluga se pregunta si puede la fatiga convertirse en la herramienta que rompa el imperativo productivista del nuevo capitalismo de plataformas. ¿Se podrá organizar políticamente un rechazo en la forma de disposición a no hacer sin acabar en un nihilismo que niegue cualquier mirada al futuro? Hace algunas décadas que el concepto de clase ha desaparecido como el tropo cultural mediante el cual se definen los individuos de tantos sujetos políticos. Incluso en gran parte de Occidente la idea de que somos todos clase media se hizo carne en el imaginario social. Ahora, si todos somos parte de lo mismo, la idea de clases se ha diluido. Por eso Sally Rooney se encarga de reflexionar que no es tan importante si una generación coincide en hacerse selfies. La característica esencial para definirla es económica. Por eso no puede seguir considerándose a la ansiedad como un trastorno generacional, ya que los estudios dejan en claro que mucho más que la edad y la posición social, el factor determinante en este trastorno es siempre la desigualdad económica y social. Debemos dejar de romantizar las formas de sufrimiento psíquico y comenzar a entenderlas como efecto estructural del capitalismo de plataformas, con independencia de la generación a la que uno pertenezca. Pero ¿por qué se intenta reducir el problema de la fatiga y la depresión como privativo de una generación? Porque de ese modo se coloca una realidad compleja en un molde generacional y se desactiva el análisis sobre las múltiples causas de la fatiga y la ansiedad, convirtiendo lo que es una contingencia social en una cuestión identitaria. En este contexto, la literatura en materia de organizaciones identifica al trabajador millennial como el trabajador ideal del capitalismo tardío. Entregado, creativo, workahólico, alegre, autónomo, tecnológico, sobrecalificado, cosmopolita y atrevido. Esta descripción no ignora la difícil condición económica que atraviesan la mayoría de estos sujetos, pero convierte el problema en oportunidad, como si se tratara de una ocasión propicia para desarrollar las propias competencias, hacer frente a la adversidad y superarse a sí mismo. Según la socióloga Michela Marzano, los nacidos en los 80 entraron al mercado de trabajo dentro de la nueva atmósfera socioeconómica del posfordismo y con el capital humano como centro de las relaciones de explotación. El poder empresarial celebra al millennial por 3 factores. Primero, autenticidad. Se es lo que se es. Segundo, voluntarismo. Conseguir lo que se quiere. Tercero, autonomía. La retórica emprendedora tiñe todo el discurso sobre los millennials. Es lo que Richard Florida, quien considera la innovación como un imperativo social y a la creatividad como el recurso económico definitivo, llamará la clase creativa. La clase creativa sería una nueva fuerza de trabajo destinada a romper con la división de clases tradicional, inventando nuevos empleos y formas de vidas utópicas, menos aburridas
y menos monótonas. Pero la otra cara de la clase creativa es que se trata de trabajadores que no tendrán licencias, vacaciones pagas ni indemnizaciones por despido. Pero a cambio, poseerán sus propios medios de producción. Pero lejos de este discurso de la literatura marketinera, la ficción de la clase creativa millennial no vive el sueño feliz de la realización humana, sino que atraviesa un desierto de apatía y de autodesprecio. La fatiga y el burnout se hacen parte de su vida. Se trata de una transformación profunda del sistema capitalista, que no afecta solo a los millennials y que viene desde mediados del siglo pasado. El semiocapitalismo se basa en una constante explotación de la energía mental, donde la competencia es una condición necesaria en el precarizado mercado laboral y el sufrimiento mental se ha convertido en epidemia social. Los síntomas son el estrés permanente, la reducción del tiempo para los afectos, la soledad, la miseria existencial y con ello la angustia, el pánico y la depresión. Por eso se trata de un error suponer que el cambio del modelo capitalista solo alcanza a los millennials y a los trabajadores del conocimiento. Hoy todos tenemos que inventar nuestro propio empleo. Se nos invita a abrazar la inestabilidad laboral como inspiración y oportunidad. La narrativa de la clase creativa de Richard Florida sirve para esconder detrás suyo la desigualdad material que genera el capitalismo de plataformas e intentar esconder los conflictos de clase. El hecho de que la masa de desempleados se le haya privatizado el estrés, como dice Mark Fisher, deriva en responsabilizar a los individuos de su propia precariedad y de las consecuencias psíquicas de ella. Indica una profunda transformación del proletariado, al punto de que lo que Marx llamó el ejército de reserva del capitalismo se ha terminado convirtiendo en un taller de pensamiento positivo o en un megagrupo de autoayuda orientado al bienestar emocional. Si amamos nuestro empleo hasta el punto de convertirlo en nuestra identidad, nos veremos fácilmente expuestos a la fatiga, a la ansiedad y a la depresión, porque cualquier contratiempo laboral lo resignificamos como un error personal, como un defecto propio. Hasta no hace mucho tiempo, la preocupación por las consecuencias psicopatológicas de igualar vida y trabajo era un tema menor. La idea de que un empleo nos exigiera compromiso, identificación e incluso amor nos resultaba ridícula. Pero actualmente el salario emocional forma parte de la oferta de las empresas. Nuestro trabajo ya no son solo trabajos, sino parte de nuestro crecimiento personal y nuestra realización como individuos. Casi todo el salario afectivo está dirigido a la optimización física, emocional y cognitiva de los sujetos. En lugar de ofrecerle una recompensa económica, una mejora horaria o más vacaciones, se ofrece un entrenamiento permanente para mejorar su rendimiento. La vida personal de los trabajadores se ha convertido en materia prima del mundo empresarial. ¿Cuándo se produjo el giro mediante el cual la clase dirigente dejó de exigir la cesión temporal de la fuerza de trabajo para reclamar la totalidad de nuestra existencia como seres humanos? En el neoliberalismo, las personas somos proyecto de perfeccionamiento infinito. Estar en el mundo es una forma de autoproducción constante. Ser uno mismo es optimizarse. El neoliberalismo nació como una ideología centrada en la libertad de los mercados, pero ha visto ampliarse su definición para incluir el ethos hiperconsumista, la financiarización de la economía, el individualismo exacerbado y la reconversión industrial. Y si bien en parte se trata de eso, es más que eso. El neoliberalismo es algo más vasto que solo una ideología economicista.
es una transformación de la organización material de las sociedades. Se trata de un régimen político, social y económico que determina en qué condiciones puede considerarse libre a un ciudadano. Paralelamente, el neoliberalismo consiste en el intento de moldear toda organización social bajo la forma empresa, incluso al individuo. Ser uno mismo, bajo la forma empresa, consiste en que todos los atributos personales se deben ajustar a la retórica organizacional. La experiencia misma del mundo se confunde con la gestión corporativa de nuestro yo. La figura del emprendedor es la que mejor ejemplifica este fenómeno. El mito del garage. La idea de que se puede crear un imperio de la nada, que se puede cambiar el mundo solo con pasión y con entrega. En la metáfora del garage, nosotros mismos somos el garage. Foucault fue uno de los primeros en identificar este fenómeno en 1979, ya que observó el desplazamiento de la lógica capitalista al resto de las esferas de la vida, y de qué manera el modelo económico se convierte en modelo de las relaciones sociales, de la relación del individuo consigo mismo, con el tiempo, con su entorno y hasta con su familia. Un modelo de la existencia misma. El neoliberalismo no se define por los tipos de interés o por las privatizaciones, sino esencialmente en considerar a nuestra vida como una forma de capital. El lema "amar lo que haces, hacer lo que amas" está en el corazón mismo de la nueva cultura productiva, basada en la idea de replantear las formas de gestión para asegurar un mayor rendimiento de los trabajadores, mediante menos contratos, menos estabilidad, mayor temporalidad, menos salarios y mayor desempleo. A partir de la década del 90, la retórica emprendedora se expande, convirtiendo a los asalariados en libres participantes de una experiencia enriquecedora, una tiranía afectiva que asegura la lealtad y abnegación de los trabajadores, a los que se les puede exigir mayores sacrificios que en el viejo modelo disciplinario industrial, porque cualquier esfuerzo puede ser resignificado como un esfuerzo destinado a conquistar la felicidad. Ya no será necesario someter al empleado al martirio del reloj, ni hacer una pieza de un engranaje. Ahora es la felicidad la herramienta para controlar a los trabajadores. El trabajador ideal debe ser flexible, comunicativo, asertivo, confiable, optimista y creativo. El que ha interiorizado el imperativo de la hiperproductividad. Es la forma empresa adoptada en forma voluntaria y consciente aún por los más desprotegidos. Michela Marzano entiende que hemos pasado de la jaula de hierro de Max Weber a una jaula de oro, donde los barrotes son seductores y deseables. La gestión empresarial consigue convencer a los individuos que para ser ellos mismos necesitan ser productivos, eficaces y rentables. Su autenticidad solo se desarrolla en y por el trabajo. La consecuencia de todo esto es el cansancio, la fatiga, la saturación del yo constantemente administrado y siempre insuficiente, de un empresario de sí mismo que tiene la tarea infinita de conquistar la felicidad obligatoria. Debemos invertir las palabras de Emile Cioran, que en 1990 dijo: "Los seres humanos trabajan demasiado para poder continuar siendo ellos mismos". Es lo contrario. Es el esfuerzo por ser nosotros mismos lo que nos hace demasiado costoso y agotador. Es una pasión degradante que nos impide escapar de la autoexplotación infinita de nuestra sensibilidad. La fatiga de ser uno mismo no es otra cosa que el resultado de convertir la forma empresa en el paradigma de toda subjetividad posible, dentro de un contexto de desregulación salvaje de la economía. Es la consumación del sueño húmedo neoliberal, la coincidencia total entre empresa e individuo. Debemos romper una serie de asociaciones perversas como la que se establece entre trabajo y vida buena, entre trabajo y bienestar o entre trabajo y felicidad. El amor por el trabajo es una depravación, una enfermedad socialmente inducida. Por eso, si la crítica al capitalismo postindustrial pretende ser ambiciosa y profunda, el eslogan tiene que ser claro: no seas
tú mismo. La fatiga tecnológica se revela como un agotamiento del yo, de su capacidad para estar disponible, interactuando y exponiéndose. La multitarea se ha convertido en el símbolo por excelencia de la hiperactividad, el estigma de una generación que aparentemente es incapaz de mantenerse concentrada por mucho tiempo. Pero el cansancio, la ansiedad y el desorden mental dependen mucho menos de la proliferación de pantallas y contenidos que de la imposibilidad fáctica de desaparecer, de frenar y dejar de estar presentes. La consecuencia más obvia de que las plataformas atraviesan nuestra existencia es que no podemos no estar. Cualquier intento de desconectar fracasa. Y si no podemos vivir fuera del mundo digital es porque nunca ha existido una separación efectiva entre el adentro y el afuera, entre la técnica y lo humano. La distinción entre el offline, personal y auténtico, y el online, impostado y artificial, nunca ha tenido demasiado sentido. Es habitual escuchar posturas reduccionistas que hablan de Internet como de una gran trampa mortal y de las redes sociales como un proyecto de manipulación a gran escala, o incluso de los móviles como una droga. La fatiga que nos arrasa está vinculada a las redes sociales, pero no depende solo de ellas, porque es en una sociedad de trabajadores politoxicómanos, subyugados por el ideal empresarial y trabajando 24/7 para aumentar su rendimiento, resulta cómico culpar a TikTok o a Instagram o a la dopamina del like de estar alumbrando a una generación egoísta y narcisista. No estamos frente a consumidores como adictos irresponsables, sino que estamos frente a un homo distractus cuya condición estructural supera las posibilidades de toda acción individual. El déficit de atención se convirtió en un símbolo de los trastornos sociales de hoy, tan amplio como ambiguo. Lo que era una enfermedad clínicamente reconocida ha pasado a ser un significante vacío, un marco para recoger las experiencias de aceleración, hiperactividad, multitarea y distracción que asociamos a las plataformas digitales. Pero tan grave como esto son algunos discursos filosóficos que estimulan un miedo atávico contra la tecnología. Se ha generado una relación entre los movimientos detox tecnológicos y el ludismo del siglo XVIII, pero el ludismo nunca fue una idea ni una iniciativa individual, sino una práctica colectiva, una reacción organizada por parte de los trabajadores que sentían la fatiga de sus cuerpos dentro de la fábrica moderna. Los luditas no destrozaban las máquinas para advertir al mundo de los peligros del avance del conocimiento tecnocientífico. Para ellos, romper los telares y quemar los talleres significaba acabar con los instrumentos que los hacían miserables. El objetivo último del ludita no fue destruir las máquinas, lo que querían era acabar con el sistema que las imaginaba y las construía. Mucho más que el telar, el enemigo era el capitalismo. Por eso la revuelta de aquel proletariado textil fue anticapitalista antes que antitecnológica. Nosotros, tal como hicieron los luditas, deberíamos dejar de pensar en la fatiga y su correlato de ansiedad y estrés como consecuencia de la herramienta técnica, las pantallas. El problema no es la suma de Snapchat más frivolidad, sino la suma más compleja de prácticas y dispositivos culturales, regímenes económicos, infraestructuras institucionales y expectativas sociales que definen los marcos narrativos bajo los cuales nos pensamos como sujetos. La fatiga tecnológica no puede desligarse de la cultura del rendimiento. Al fin y al cabo, los problemas no son los smartphones ni las redes. El problema es nuestra incapacidad para mantenernos productivos y concentrados. La antropóloga Sara Ahmed sostiene que las formas de la infelicidad y tantos otros afectos negativos pueden y deben ser politizados, no solo porque cualquier idea de felicidad es ideológica, sino porque al ocultar y negar las diversas formas de la infelicidad, se niegan también las razones sociales de nuestra desgracia, privatizando el dolor y patologizando su expresión. ¿Dónde está el límite entre la expresión potencialmente subversiva de la infelicidad y la romantización de la pobreza y la enfermedad mental? En la actualidad, la centralidad de la felicidad es aún mayor,
visibilizada por el éxito cultural de discursos terapéuticos, espirituales y científicos que se han instalado como una forma del sentido común, colonizando todas las esferas de la vida, desde el mundo del trabajo a la salud. Esta cultura de la autoayuda, como la llama Eva Illouz, permite entender mejor que otros discursos el camino que nos trajo a definirnos como sujetos de rendimiento, cosa que se ha instalado en nuestro campo de lo moral. Se trata de un esquema cultural internalizado que organiza la percepción de yo y de los otros. Paradójicamente, la literatura de autoayuda está tan instalada como el rechazo a la literatura de autoayuda. Incluso, la mayoría de los libros de autoayuda niegan serlo, y existen libros de autoayuda para acabar con los libros de autoayuda. ¿Pero qué es la autoayuda? ¿Un posteo de Instagram que nos anima a ser nosotros mismos? ¿Los libros de Murakami sobre running? ¿Las campañas de Nike sobre autosuperación? ¿Los planes de alimentación autoconsciente? ¿Un curso sobre flores de Bach? ¿Un canal de YouTube sobre fitness? Suele haber cierto reduccionismo al acercarse al mundo de la autoayuda, caratulado de manera general como fraude o superstición, menospreciando el poder de los esquemas culturales que proporciona la autoayuda. Unos creen que la autoayuda es una pseudociencia. La psicología positiva sería la prueba, o las terapias alternativas o el management empresarial. Otros ven en las teorías de la autoayuda una faceta de la industria cultural en el marco de la sociedad de consumo. Una tercera perspectiva consiste en ver la autoayuda como un conjunto de estrategias retóricas destinadas a seducir al consumidor con el objetivo de que éste transforme su vida de acuerdo a las ideas que se proponen. La cultura de autoayuda es más que un engaño para ingenuos o místicos, porque estamos frente a una cultura cuyas ideas definen la estructura moral del individuo contemporáneo. Condicionan la clase de seres que somos, cómo nos relacionamos y qué tipo de vida es buena. Podríamos definir la autoayuda como una ética basada en un ideal voluntarista y absoluto de felicidad, que solo puede ser conquistada por un sujeto autosuficiente, perfectible, transparente, invulnerable y reflexivamente responsable de todo lo que le pasa. La ética de la autoayuda relaciona felicidad con bien. Es bueno lo que nos hace felices. Se trata, por lo tanto, de una felicidad procedimental y de una felicidad absoluta, porque no acepta ningún tipo de equilibrio con formas de la infelicidad. Solo existe en tanto plenitud como totalidad. Si no eres feliz, eres infeliz. Esta forma de entender la felicidad es voluntarismo mágico, como lo llama Mark Fisher, porque considera que todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, es producto de nuestros pensamientos, deseos y acciones, independientemente de las condiciones materiales de cada uno. Así, somos responsables de nuestra pobreza, de las enfermedades que nos aquejan, de nuestro envejecimiento e incluso de catástrofes naturales. El imperativo de autorrealización y optimización no es cosa de los libros de autoayuda. Se trata de aptitudes intelectuales y emocionales que se nos exigen en tanto empresarios de nosotros mismos. Por eso no podemos seguir pensando al neoliberalismo como un sistema que funciona mediante coerciones externas, privaciones o intermediaciones. La felicidad nos presiona positivamente. Es un poder productivo que moldea nuestra voluntad, nos permite acordar con el mundo y encajar en él. En base a esto es que Eva Illouz dice que se han generado nuevas jerarquías y desigualdad de clases porque el acceso al bienestar queda de este modo limitado a quienes pueden desarrollar un etos comunicativo, asertivo, autoconsciente, que sea capaz de controlar y gestionar emociones. La felicidad no es ya una recompensa social, sino al contrario, es la condición de posibilidad para alcanzarla. Esto significa que los quejosos, los resentidos y los angustiados nunca llegarán a nada. Por eso, la frase «no odias a los lunes, odias al capitalismo» es mucho más que una broma. El estrés no se solucionará tomando vitaminas, haciendo listas de tareas o durmiendo con una almohada ergonómica. La fatiga, el agotamiento depresivo, la ansiedad, el estrés, el insomnio y toda otra sensación relacionada con el cansancio estructural son también formas de la infelicidad colectiva. Lejos de intentar curarla, narcotizarla o neutralizarla temporalmente, quizás debamos empezar a sufrirla de manera pública, como una vivencia incapacitante. El no poder más,
el sentirse atrapado en un loop de sobreexposición digital debería poder arruinar la fiesta de la productividad. Frases como "si quieres puedes" o "nada es imposible" deberían ser combatidas como discursos de odio, porque generan que el sufrimiento psíquico siga siendo visto como un sufrimiento menor, similar a la apatía, a las alteraciones en el apetito o al sueño. Si no lo hacemos, la precariedad, la pobreza y la falta de oportunidades se seguirán considerando como desconectadas del sufrimiento cotidiano. La fatiga es el resultado de una infraestructura económica que no solo exprime la fuerza de trabajo de los individuos, sino cualquier tipo de energía empleada en cualquier ámbito y en cualquier momento del día. No solo estamos cansados de estar cansados, sino que estamos cansados de no poder permitirnos estar cansados. Si lo laboral es personal y lo personal es laboral, toda nuestra existencia queda sometida a la métrica del rendimiento y el beneficio. Cualquier pequeño contratiempo se vive como una frustración, como un atentado contra nuestra autoestima. Por eso, el imperativo de autenticidad, el sé tú mismo, se ha convertido en un mandato fundamental desde el que analizar nuestro permanente estado de fatiga y malestar social. Estamos cansados por todo, sin poder identificar una causa concreta ni una solución posible. El sociólogo francés Alain Ehrenberg analizó el agotamiento como parte de la actual epidemia de depresión y ansiedad. Como decíamos anteriormente, la depresión entra en espiral creciente en el momento que se abandona el modelo disciplinario de conducta, pasando a una normatividad horizontal que desplaza la responsabilidad hacia uno mismo. El deprimido simplemente no está a la altura, cansado de haberse convertido en sí mismo. La fatiga de ser uno mismo describe el colapso del individuo bajo un sistema que lo responsabiliza de todo lo que le pasa. Por eso, debe dejar de verse como un estado de desgaste transitorio y pasar a verse como una condición social. La filósofa italiana Rosa Braidotti cree que la economía emocional maníaco-depresiva del neoliberalismo puede servir como un punto de fuga desde el cual cuestionar el sistema. El colapso mental y físico puede llegar a estimular nuestra imaginación política, ya que nos sitúa en una relación de indisponibilidad con el mundo, que podría resultar mucho más radical de lo que podríamos haber pensado en principio. Por ello, la fatiga no debe ser patologizada y reducida a un malestar privado. Braidotti habla de una fatiga económica, basada en el imperativo del crecimiento permanente, lo cual podría recordar al ideal del aceleracionismo, que es una herejía política que considera que la respuesta al capitalismo no está en enfrentarlo, no está en protestar y criticar, sino en esperar su colapso a mano de sus propias contradicciones, acelerando en lugar de resistir sus tendencias alienantes. Si pensamos la fatiga económica no ya como una muestra del sentir de trabajadores explotados, sino como un reflejo del agotamiento intrínseco que sufre el propio capitalismo, que se encuentra atrapado dentro de una crisis de la que ya no es capaz de escapar, nos encontraremos en un escenario de análisis que avisora una salida. Y la fatiga no es solo la fatiga del capitalismo, sino también la fatiga del proyecto humanista, del pensamiento antropocéntrico. En una situación de crisis ambiental extrema como la actual, debemos tomar una responsabilidad colectiva, desde una mirada no centrada en lo humano, que se defina en relación al resto de los humanos, a los no humanos y al planeta. La fatiga nos deshumaniza, y al deshumanizarnos nos descentra como humanos. Nos pone fuera del espacio de la productividad, fuera de las convenciones morales del neoliberalismo y de la cultura de autoayuda.
En el agotamiento no hay deseo ni dirección. La exacerbación de la fatiga es lo único que nos permite pensar un afuera del capital. Martí Perán habla del derecho a la fatiga como una negatividad radical, una negatividad que no puede ser reciclada por el capital. La fatiga entraña entonces una invitación a dejar de ser nosotros mismos, a querer desaparecer, a arrojarnos a la nada. Pero si queremos afirmar esta negatividad, no podemos quedarnos en la aspiración mística de la nada, en la disolución del yo. Afirmar la fatiga significa cultivar los afectos negativos como el resentimiento y la infelicidad, en tanto que ejes de clase, de género y de raza. Afirmar la fatiga significa abandonar el determinismo tecnológico a favor de una reapropiación táctica de los dispositivos. Significa resistirse a patologizar el malestar laboral como enfermedad psíquica. Significa no anestesiar nuestros sufrimientos y defenderlos contra la cultura de autoayuda para así visibilizar sus causas. Afirmar la fatiga significa negarse a ser uno mismo. Pero no se trata de una negación vacía, un sinsentido. Se trata del inicio de una huelga más amplia y como tal, mucho más drástica.